Muy buenos días a todos, buenos y frescos días, gracias a Dios. Ayer tuvo misericordia Dios de nosotros, nos mandó lluvia, muy necesaria. Y bueno, el miércoles pasado acabamos de estudiar la primera carta de Juan y hoy vamos a analizar la segunda. Me gustaría que si no tuviste oportunidad de venir el miércoles, pidas el audio. Porque tocamos temas, o el tema en particular es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y analizamos ciertos temas de la oración y lo que implica, sobre todo la pregunta de si Dios es soberano, y Él hace a fin de cuentas lo que Él quiere, ¿para qué oramos? ¿Verdad? Es una pregunta que es muy común, me la hacen a veces muy seguido. Bueno, cuando alguien empieza a analizar el tema de la oración y se encuentra con la soberanía, y analizando el original te das cuenta que no se trata de cambiar los planes de Dios, sino de aceptarlos, ya que Él va a hacer lo que Él quiere, surge la pregunta de que entonces, ¿para qué oramos? Y eso es lo que estuvimos tratando el miércoles, así que te aconsejo que te lleves el audio. Para el tema de hoy, como vamos a empezar a estudiar la carta, y de hecho hoy la terminamos porque es un solo capítulo, vamos a ver en cuanto a las fechas y contexto de la carta para poder enfocarnos bien a responder una pregunta y que ahorita les menciono con el pasaje inicial. Así que en cuanto a la autoría, pues no hay duda de que es el apóstol Juan, se identifica como el anciano en esta carta, y el anciano puede hacer referencia a la palabra en original, puede referirse a un anciano literalmente hablando porque ya tenía edad avanzada, o identificándose como anciano de la iglesia, de los líderes, ¿verdad? Cualquiera de las dos es posible. En cuanto a la fecha, al igual que la primera carta, esta segunda carta no marca ninguna circunstancia o evento histórico que nos ayude a identificarlo. Vimos en la carta pasada que, dado que no se menciona ciertos hechos que sucedieron en el 96 sobre el emperador Domiciano, se ubica entre el 90 y el 95. Al igual que la primera carta, se consideran que como esta habla prácticamente de lo mismo, entonces las dos cartas deben de ser del mismo periodo, entre el 90 y el 95. Y se asume que también está escribiéndose desde el mismo lugar, en Éfeso, donde tenemos escritos de algunos de los primeros cristianos a los que les llaman padres de la iglesia, como Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, etcétera, que registran que Juan escribió estas cartas desde Éfeso. Entonces, esa es la información que tenemos. En cuanto al contexto, como es muy similar a la primera carta, bueno, la falsa doctrina estaba infiltrada en la iglesia y estaba provocando que muchos se fueran, ¿verdad? Brevemente, más adelante voy a mencionar algunas de las falsas doctrinas porque Juan hace referencia a ellas. Pero en esta carta, en contraste con en la primera no se queda o no deja bien explicado quiénes son el destinatario, es más bien una carta abierta. En este caso sí hay un grupo de personas definidas como destinatarios, a quien Juan se refiere como la señora elegida, en la Reina Valera 60. En la NBI no se traduce la palabra señora elegida, se traduce como iglesia, porque pudiese ser que cuando se refiere a una señora elegida, esté hablando de una señora cristiana que ya tiene hijos, o pudiese estar hablando en sentido figurado, haciendo referencia a una iglesia. Ahora, no hay nada en la carta que nos lleve a concluir que está hablando en sentido figurado. Es decir, no hay nada que se describa o se menciona de esta señora elegida que nos obligue a pensar que resulta en un absurdo y por consecuencia está hablando en sentido figurado. No hay ningún problema en verlo. De hecho, desde mi perspectiva, es más claro verlo como una señora elegida, hablando de una mujer que tenía hijos, cuyos hijos no todos, ahorita vamos a ver, o no se asegura que todos, estaban caminando en las cosas de Dios, y que la carta es personal de Juan a esta señora en cuestión, aunque no se nombra. La NBI vamos a ver que lo traduce como la iglesia. En cierta forma es válido, pero a mi parecer no cuadra bien las cosas si lo ves como una iglesia. Ahorita vemos más adelante por qué. Ahora, este grupo de personas, Juan da testimonio de que sí eran verdaderos creyentes, dice que la verdad está en ellos, pero todo parece indicar que de forma inadvertida o imprudente estaban hospedando a falsos maestros, estaban ayudándoles. También existe la posibilidad que aún no los hayan hospedado, pero Juan, anticipando las intenciones de los falsos maestros, quiere advertir a estas personas sobre la posibilidad de que traten de aprovecharse de su hospitalidad.
Así que el objetivo de la carta es comunicar unos principios básicos en cuanto a la fe, muy básico, mostrar los límites para la hospitalidad y demostrar que se requiere amor y verdad para la unidad cristiana, no solamente el amor. Así que esta carta es muy útil para analizar temas como el ecumenismo, temas de tolerancia entre cristianos, definir hasta dónde podemos ser tolerantes y hasta qué punto no. Y vamos a ver el pasaje inicial en segunda de Juan 10, porque no tiene capítulo, pero me pierdo. Cuando yo veo segunda de Juan 10, como que agarra la inercia de buscar el capítulo 10 y pues no hay. Segunda de Juan 1:10 nos dice, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. El nombre del tema es no lo reciban en casa. Ese es el punto central del día de hoy y veo que también es uno de los enfoques principales en la carta. Juan le escribe a esta señora específicamente pidiéndole que si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Ahora, este pasaje, leí algunos comentarios que me encontré por ahí en internet. Al parecer suena muy áspero y poco amable, ¿no? Sobre todo, imagínate una situación donde llega un testigo de Jehová a la puerta de tu casa y ya sabes que cuando tocan la puerta de tu casa es porque tienen la intención de hablarte sobre su doctrina, ¿verdad? A veces no propiamente de su doctrina, ellos dicen que vienen a hablarte de Jesucristo, pero el Jesucristo que ellos predican es muy distinto al que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué debemos hacer con respecto a lo que Juan dice? Si lo invitas a pasar a tu casa y le dices, bienvenido, pásele, vamos a platicarlo, ¿estás pecando porque no cumpliste este pasaje? ¿Cómo ves? Ya que si te visitan y no tienes enseñanza, no lo debes recibir en tu casa ni darle la bienvenida. Y claramente no tienen la misma enseñanza, ¿verdad? Bueno, compliquémoslo un poco más. ¿Qué pasa si tu familiar no creyente llega a tu casa de visita, no tiene la misma enseñanza que tú? ¿Lo dejas pasar y le das la bienvenida o le dices, no, no puedo, este hogar es cristiano y no aceptamos impíos de ningún tipo? Ok, ¿qué pasa si invitas a tu casa a platicar a alguien con una doctrina distinta? Puede ser quizás un mormón o quizás dentro del cristianismo hay doctrinas muy extrañas que carecen de fundamento bíblico y digamos que te propones con la persona sentarte y platicar al respecto de las doctrinas, intercambiar opiniones y ver si Dios le concede la oportunidad de entenderlo. ¿Estás contradiciendo lo que Juan dice? Porque le estás dejando entrar a tu casa, le das la bienvenida, aunque no tiene la misma enseñanza que tú. Así que parece claro que sería muy complicado que si entendemos estos pasajes así como se ve, sin contexto, el simple hecho de poder invitar a tu familiar que es mormón, por así decir, y quieres platicar, algunos dicen, no, ¿cómo dejaste que entrara a tu casa? Y utilizan pasajes como estos, ¿verdad? Algunos se van todavía más al extremo, y cuando yo tenía alrededor de 19 años, me dijeron que no nada más debía dejar entrar a mi casa personas con doctrina distinta, sino objetos que promovían una doctrina distinta. Y me dijeron que el Nintendo era del diablo, y que cuando lo dejé entrar a mi casa ya estaba contaminada. ¿Qué creen que hice con esa información? Claro que a mí me encantaba jugar Mario, Brothers y todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen que hice? Porque me mandaron, checa este video, Hernán, a ti que te gustan los videojuegos. No, me cayó como una bomba, era el doctor Irión, no sé quién lo conozca. ¿Verdad? Y nos demostraba en simples pasos como Mario e incluso personajes de Disney como Winnie the Pooh y varios así. No, pues que es una invitación, lo dejaste entrar en tu casa, estás contradiciendo cosas bíblicas, te estás contaminando. Bueno, ¿qué creen que yo hice con el Nintendo y con la predicación del doctor Irión? Bueno, salí y con todo el dolor del corazón, no mío, sino de mi papá que me lo compró, agarré un martillo y le di martillazos santos. Vámonos, a destruir con toda obra de Satanás. Cuando pasó el tiempo y me di cuenta del grave error, he sentido alguna culpa que no he podido quitarme. No es cierto. Me di cuenta que era completamente innecesario, ya que Pablo dice que no hay nada impuro en sí mismo. ¿Verdad? Si algo es impuro es para aquel que lo considera así.
Y Jesús dijo que nada de lo que entra el hombre lo contamina, sino lo que sale de él. Así que el problema no era tener esos objetos en la casa. Pero era un extremo de decir, estás dejando entrar algo a tu casa que no es de Dios. Bueno, ¿cómo aplicamos este pasaje entonces? Si lo llevamos al extremo, empieza a resultar absurdo y contradice otras enseñanzas. Sobre todo, vamos a Colosenses 4, 5 al 6, que dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Pues imagínate que llega alguien que no cree en Cristo, quiere entrar a mi casa y le digo, no puedo, porque tú tienes una enseñanza diferente. ¿No te parece que sería imposible aprovechar el momento oportuno con alguien que esté en mi casa, o que sienta que mi plática o la forma en que lo trato es amena y de buen gusto, si no lo dejo entrar porque no tiene la misma enseñanza que yo? Prácticamente sería imposible conciliar este pasaje con lo que Juan dice. Así que no puede ser, algo estamos haciendo mal o efectivamente la Biblia está equivocada, pero hemos visto a lo largo de todo el estudio de la Biblia que lo único que necesitamos es analizar más el contexto para entender a qué es lo que se refiere Juan y cómo nosotros podemos ser obedientes a ese pasaje y cuándo decirle a alguien no puedes entrar a mi casa. ¿Habrá alguna situación en la que sí debes negarle la entrada o no? Entonces necesitamos analizar esto con más profundidad, sobre todo porque hay unas corrientes que algunos denominan como cristianas entre las congregaciones que entran en conflicto con las palabras de Juan. Se apoyan mucho en las palabras de Pablo, en ser amables y tratar a todos bien, pero entras en conflicto con las palabras de Juan cuando te dice claramente que no lo debes recibir en tu casa ni darle la bienvenida. Por ejemplo, algunos creyentes podrán decir que las palabras de Juan son una grave falta de amor. ¿Por qué razón no dejarías entrar a alguien a tu casa? Según esta perspectiva de muchos creyentes, eso es imposible. Yo no me imagino, dicen, y lo leí en algunas partes, yo no me imagino a Cristo diciéndole tú no, porque Cristo nos invita a todos al amor. Así que si tú tomas las palabras de Juan y la tratas de poner en el contexto de mucho del cristianismo del día de hoy, esas palabras de Juan serían totalmente rechazadas como alguien fanático, como alguien intolerante, ¿verdad? Alguien que no predica el amor. Otros creyentes llegan al punto de abrazar la idea de recibir a cualquiera que diga que cree en Dios, no importa el camino que haya decidido tomar. ¿Me explico? Hay una palabra para eso, se llama ecumenismo. Y el ecumenismo, según una definición católica que me encontré, que ellos son los principales precursores del ecumenismo, dice, por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. De ellos aseguran que el Espíritu Santo está trayendo un mover que algunos cantantes famosos han abrazado y han hecho esfuerzos por promover la idea de que debemos dejar a un lado nuestras doctrinas y diferencias doctrinales y enfocarnos en el amor. Entonces tienes que católicos, mormones, testigos de Jehová, judíos ortodoxos y cristianos estarían sirviendo al mismo Dios y debiesen abrazarse unos a otros como hermanos y dejar de lado las diferencias. Personajes como Marcos Witt, Alex Campos, y ya me quedé yo muy rezagado en muchos cantantes, promueven este tipo de cosas, participan en eventos de este género, los ves activamente yendo a saludar al Papa, cosas así, donde promueven la unidad. Jesús Adrián Romero, quizás el que tenemos más cerca, donde buscan, espero yo, que con una buena intención, promover el amor entre los creyentes para enfocarnos en lo que nos une y dejar a un lado lo que nos divide. El problema es que si empezamos a analizar la enseñanza de cada uno, vamos a encontrar términos que contrastan mucho con lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, nuestros amigos católicos llaman a María corredentora, mediadora de todas las gracias y madre de la Iglesia. Bueno, eso no proviene de la Escritura, claramente hablando, ¿verdad? Sobre todo porque el único redentor mencionado en la Biblia es Jesús. El único mediador es Jesús. Y la única cabeza de la Iglesia es Cristo. Así que estas tres afirmaciones sobre la persona de María
contradicen gravemente la Escritura, ¿verdad? Nuestros amigos testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel enviado por Dios. De manera que Jesús no es Dios, sino el arcángel Miguel disfrazado de humano y después regresó a su posición inicial. Nuestros amigos mormones dicen que Jesús es uno de muchos dioses más, y si te esfuerzas puedes llegar a ser uno más. Y nuestros amigos judíos ortodoxos enseñan que Jesús estaba loco y que fue un hombre blasfemo. Pero para los que promueven el ecumenismo, eso no importa, no te fijes en nimiedades. Enfócate en Dios. Todos le servimos al mismo, ¿no? Dicen ellos. Así que, por el bien de la humanidad, amémonos unos a otros y dejemos de lado todo lo demás. Bueno, ¿qué dice Juan al respecto? ¿Qué opinas tú de las palabras de Juan? Si es cierto que no puedes recibir a cualquiera en tu casa y no le puedes dar la bienvenida, entonces el ecumenismo, el amor sin límites es echado por tierra claramente, ¿verdad? Pero aún no analizamos este pasaje. Así que al analizar este pasaje, sin agregarle ni quitarle, analizando toda la carta, que es un solo capítulo, el objetivo del día de hoy, debemos llevar a la conclusión si como cristianos podemos participar en la búsqueda del ecumenismo o en algunas circunstancias debemos buscar una separación total. Así que empecemos con el contexto. Veamos 2 de Juan 1, del 1 al 3. 2 de Juan 1, del 1 al 3. Leámoslo primero, por favor, en la NBI. El anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Bien, vamos a la Reina Valera 60, esos mismos tres. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, no me lo quite, ya. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Así que desde el saludo, Juan está empezando a hablar sobre algo muy importante, sobre todo para desentrañar el pasaje inicial y para la vida cotidiana, el tema de la verdad. ¿Existe la verdad o no existe la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, la Biblia nos habla y ahorita vamos a ver varios pasajes de lo que la verdad implica. Pero vayamos a una pregunta simple que suele confundir a muchísimas personas y llegar a la conclusión de que la verdad absoluta no existe. Por ejemplo, si yo pruebo un helado de fresa y digo que está delicioso y otra persona lo prueba y dice que sabe horrible, ¿quién tiene la verdad? ¿Yo que digo que está sabroso? ¿O el impío que dice que está mal? Que se atreve a contradecirme. Algunos tratan de definir la verdad en base a esos criterios, Yo soy el ungido, tú no eres nada, así que yo debo tener la razón. ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad? ¿El que dice que está sabroso o el que dice que sabe horrible? No, pues los dos tienen la verdad. Los dos la tienen, entonces la verdad no existe. Porque no puede ser, lógicamente hablando, que esté delicioso y horrible al mismo tiempo. ¿Verdad? Así que en muchas de estas situaciones, como por ejemplo la comunidad gay, soy hombre en cuerpo de mujer o soy mujer en cuerpo de hombre. ¿Es posible? Algunos dicen, ¿cómo no? Yo soy la prueba. Pues sí, pues porque tú lo dices, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos definir? ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuál es el parámetro a seguir? Así que este tipo de cuestiones que son subjetivas, que dependen de la perspectiva de la persona, no tienen nada que ver con la verdad absoluta de la cual habla la Escritura. Porque si hay cosas que efectivamente dependen del criterio de la persona, creo que ya he dado este ejemplo antes, si le preguntas a mi esposa quién es el hombre más guapo del universo,
Yo sé la respuesta de forma contundente, ¿verdad? Brad Pitt. No es cierto, ¿verdad? Yo. Pero le podrías preguntar a mi mamá, y va a decir que también. Más que mi hermano. Tengo una hermana así. Le preguntarás a cualquier otra mujer y te va a decir, estás pero bien mal. Quizás va a decir que su esposo, que su hijo, que quién sabe quién. Entonces, ese tipo de cosas son subjetivas y depende de la percepción y el contexto de cada uno. Pero no todo es así. Si yo te preguntara, ¿es correcto torturar bebés por diversión? ¿Qué me dirías? No, pues depende de la persona. ¿O no depende de la persona? ¿Es correcto abusar sexualmente de niños de 6, 7 años? ¿Es correcto o no? ¿O depende de la persona? La comunidad gay nos quiere convencer que depende de la persona. Porque si se aman, no hay ningún problema. ¿Es correcto que haya relaciones sexuales entre animales y humanos? Algunos pretenden convencernos de que depende del gusto de cada quien. Así que hay cosas obvias, claras y contundentes, sobre todo como es totalmente erróneo torturar a un bebé por diversión. Y todos los que tratan de defender que la verdad es subjetiva y que depende de cada quien, ahí se topa con un serio problema. Porque si esa idea es verdad, entonces tendrías que permitir que cualquiera torture bebés por diversión. Así que eso es una muestra clara de que la verdad no depende de cómo la percibes. Tiene que haber un estándar, una referencia que no depende de la percepción ni de los gustos de nadie. Esa es la verdad objetiva. Cuando nos dice aquí el apóstol Juan, regresémonos al versículo número 2, por favor, porque no apunté aquí en mi registro en la Reina Valera 60, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. 2 veces menciona la palabra verdad, ¿cierto? La verdad que permanece y estará para siempre, de manera que la verdad y amor nos lleva a gracia, misericordia y paz con Dios. ¿De qué verdad está hablando aquí el apóstol Juan? ¿Habla de una percepción de la persona? ¿De una verdad subjetiva o está hablando de otra cosa? Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a Juan 14, 17. O sea, el Evangelio de Juan. Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Fíjate, es el propio Juan, ¿verdad? Hablando. Nos habla aquí de una verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y nos había dicho en su Evangelio que el Espíritu de verdad, que sí conocemos porque vive con ustedes y estará con ustedes. Todo parece indicar que nos está hablando de esa misma verdad. Juan 15, 26 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Otra vez nos habla del Espíritu de verdad. No que este es el verdadero Espíritu, no. Es el Espíritu que trae verdad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Fíjate bien, esto es muy interesante. El Espíritu Santo te va a guiar a todo lo que sea verdad. Pero, ¿de dónde obtuvo esa verdad? Dice, no hablará de su propia cuenta. ¿Verdad? El Espíritu Santo no habla de su propia cuenta. ¿Quién más dijo eso además del Espíritu Santo? Jesús. Las palabras que les he hablado no son mías, sino del Padre que me envió. Y el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. No hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así que según Juan, hasta aquí, ¿de dónde proviene la verdad? La objetiva, la que no depende de las personas, no depende de ningún ser humano, no procede de ningún ser humano, proviene de Dios. ¿Verdad? Primero de Juan 5, 6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto porque el Espíritu es la verdad.
¿Cómo sabemos que el Espíritu es la verdad? Nos guía a toda verdad y nos dice todo lo que oye del Padre. Así que podemos concluir que aquel que tiene el Espíritu Santo va a ser guiado a la verdad que procede de Dios. Una verdad que dice claramente que es malo torturar a los bebés, aunque no sea por diversión. ¿Verdad? Así que nosotros no basamos la relación sexual entre dos personas o entre persona y animal basado en lo que cada quien piense, sino en lo que proviene de Dios. En lo que Él ha definido, no lo que nosotros definimos. Las culturas van y vienen. Ahora quieren que la pedofilia se vuelva algo aceptable entre la sociedad, siempre y cuando ellos se amen. ¿Tú crees que un niño va a poder decir, yo amo a este viejo cuarentón, quiero tener relaciones con él porque lo amo? ¿De dónde viene esa idea? Sin embargo, hacen mucho esfuerzo en promoverla como algo válido y aceptable. Ahorita puede sonar repulsivo entre nosotros, pero te aseguro que dentro de no muchos años en algunos países va a ser totalmente normal. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando hablar de una relación homosexual era absurdo? Ahora lo ves en todos lados. ¿Verdad? Vamos a 1 de Juan 2, 20 al 21. Declaraciones más cercanas a lo que estamos leyendo en la segunda carta de Juan, del mismo autor. Dice, todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que aquí vemos que Juan nos dice que el creyente, el verdadero, el que tiene el Espíritu Santo, conoce la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él, lo guía a toda verdad. Y esa verdad no es algo que salió o que el Espíritu Santo simplemente decidió, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en armonía al determinar lo que es verdad. Estamos en lo mismo, ¿verdad? Todavía. Ok. Luego regresémonos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 3, cuando dice, la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Se requieren las dos cosas, verdad y amor. Alguien que no tenga el Espíritu Santo no puede estar en una relación de amor con el Padre, ¿verdad? Porque ¿cómo podría amarlo si ni siquiera puede entenderlo? Ya que para discernir lo espiritual se requiere el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no ha sido regenerado, redimido, sellado con el Espíritu Santo, ¿cómo podría estar en paz con el Padre? No se puede. Juan enseñó entonces desde su primera carta que si tienes el Espíritu Santo, si tienes la verdad, la consecuencia que ya estudiamos en la primera carta es que amas a los hijos de Dios. ¿Verdad? Si realmente tienes a Dios y tienes el Espíritu Santo, la consecuencia natural es que vas a amar a tus hermanos. Amor ágape. El amor filios podrá venir como consecuencia después, pero el ágape, el por decisión, es una señal del verdadero creyente. Decide amar a los miembros de la iglesia. Así que es imposible hablar de amor si no tienes primero la verdad. ¿Es cierto? ¿Y cómo puedes hablar de la verdad si no tienes amor? Se requiere amar a una persona para decirle la verdad. Pero ese amor no puede provenir de otra cosa si no tienes la verdad. Así que es inseparable la verdad y el amor. Y mucha gente, cantantes y cristianos reconocidos, tratan de convencernos que debemos dejar a un lado la verdad y enfocarnos solo en el amor. Nos piden que desconectes el cerebro, que te enfoques en amar solamente. No pongas la vista en el hombre, dicen. Ponla en Cristo. Es cierto, en términos de salvación. ¿Verdad? Pero lo que Juan dice desmiente por completo la idea de que debemos estar en unidad aunque no haya verdad. Entonces, versículo 4. Dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. La Reina Valera 60 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. A algunos de tus hijos, no necesariamente todos, ¿verdad? Pero esta señora elegida, hablando de una señora cristiana, por eso el adjetivo de elegida,
Bueno, algunos de sus hijos están caminando en la verdad y Juan dice que se alegra. Está tratando o está llegando al tema principal de la carta. Dice, es cierto, algunos de tus hijos andan en la verdad. Y es honesto, Juan, porque lo puedo comprender. Es muy gratificante ver que las personas sean bíblicas. Y es muy decepcionante ver personas que tienen toda la información necesaria para poder hacer lo correcto según la Biblia y deciden no hacerlo. Es frustrante. Pero cuando ves a alguien que está por una situación difícil, comprometedora, complicada, y aún así decide permanecer bíblico, eso trae mucha alegría. Pero lo dice el versículo 5 y 6. Y ahora te ruego, vamos a la Reina Valera 60. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Así que, primero le dice, algunos de tus hijos andan caminando en la verdad, y luego le hace una petición. Ámense los unos a los otros. Es el primer mandamiento que tenemos, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió la ley en esas dos cosas. Ama a Dios. ¿Y cuál es la obligación directa después de amar a Dios? A tu prójimo como a ti mismo. Pablo nos dice más adelante que es primeramente a los de la familia de Dios, a los de la familia de la fe. Pero debemos amarlos a todos. Ahora, qué extraño que que Juan tenga que llegar a este mandamiento tan básico y a convertirlo en una petición. Te ruego que obedezcas este mandamiento. Así que algo está mal, algo no está funcionando bien, ¿verdad? Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y aquí está ligando el amor a la obediencia. Si alguien dice que ama a Dios pero no obedece, miente. Si alguien obedece pero no ama a Dios, miente. Tienen que estar las dos cosas juntas, ¿verdad? Ok, este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Luego en el versículo 7, Juan explica por qué hace ese ruego. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan ya nos había hablado, ¿se acuerdan? En la primera carta de estos anticristos. Y habíamos hablado que no es el anticristo del cual se habla, que aparecerá en Apocalipsis y toda esa parte, sino que desde hace mucho tiempo, como Pablo decía, el espíritu de Cristo del anticristo ya está en el mundo. Juan definía a estos anticristos de una forma clara. Vamos a 1 de Juan 2, 22 y 24. 1 de Juan 2, 22 al 24 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Así que el anticristo es aquel que niega a Cristo según la descripción bíblica de quién es Él. Cuando se trata de identificar, o por así decirlo, Juan nos habla de un anticristo, los cristianos tenemos la tendencia de pensar en alguien que es adúltero, blasfemo, ratero y cosas muy visibles y públicas. Y con esa idea preconcebida, analizas la predicación de alguien y no encuentras nada grave. Dices, no, pues habló de la Biblia. Todo lo que dijo es de la Biblia, ¿verdad? Yo he conocido muchísimas personas que cuando les dices, aguas con esto que estás oyendo, dicen, pues yo no le encuentro nada malo. Les digo, a ver, explícame cómo es que no le encuentras nada malo. No, mira, todo lo que dijo es de la Biblia, ¿verdad? A cada rato decía, gloria a Dios, amén y aleluya. Es muy buena gente, trata a todos muy bien. ¿Cómo es que pudiese ser un falso maestro? Por eso es muy importante ver cómo es que Juan define a un anticristo. Porque no está hablando de su personalidad, ¿verdad? No está hablando de cómo trata a los demás, ni de qué tantos versículos usa.
sino de cómo habla o cómo enseña acerca de Cristo. Juan está centrando todo el peso de que la identificación de un verdadero creyente requiere. Todo lo está enfocando en la persona de Cristo. La forma en la que describes a Cristo te delata, ¿verdad? Porque si aseguras amar a Dios y conocerlo, ¿por qué describirías a Cristo de una forma distinta a la que la Escritura dice? Por eso quedas en evidencia. Así que, cuando nos decía Juan, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre, en esta parte se condiciona, en el versículo 24, se condiciona la permanencia de Dios en una persona a la fidelidad de la doctrina. Ahorita lo voy a decir de una forma más clara. Pero si lo que oyeron desde el principio permanece en ustedes, así ustedes también permanecerán en el Hijo y el Padre. Así que no se trata simplemente de que hayas escuchado sana doctrina, sino de que permanezcas en ella. Y si la escuchaste pero no permaneciste, no tienes a Dios. Regresémonos a 2 de Juan, versículo 8. Juan les hace una advertencia después de rogarles que se amen unos a otros. Dice esto: cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Ahora aquí Juan está diciendo, según la NBI, que se cuiden de no echar a perder el fruto del trabajo de Juan, ¿verdad? Reina Valera 60 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Así que ahí no está hablando Juan de su trabajo, sino el de la señora y sus hijos, que andan caminando en verdad. Que sabemos que todo eso será recompensado, ¿verdad? Cuando estemos en la gloria. ¿Por qué estas diferencias? En el original existen variantes. Recordemos que la Reina Valera 60 usa los textos mayoritarios y está poniendo lo que aparece en la mayoría de los textos. Y la NBI usa los textos críticos, a los más antiguos, y en los más antiguos habla del trabajo de Juan, y en los otros habla sobre el trabajo de ellos. En ambos casos pueden hacer referencia a lo mismo, al evangelio que se predicó, ¿verdad? Que ese es el trabajo de Juan, la semilla que fue sembrada ahí. Y si Juan sembró la semilla del evangelio en sus corazones, estos están descuidando la encomienda que se les dio, porque la encomienda incluye la fidelidad al mensaje proclamado, y por consecuencia pueden perder recompensa. No toda, ¿verdad? Dice aquí, procuren recibir la recompensa completa, porque sabemos que el apóstol Pablo nos dijo en la primera carta a los Corintios, si no me equivoco es el capítulo 4, que cuando llegue aquel día, todas nuestras obras serán pasadas por fuego. El que haya construido con piedras preciosas, oro y plata, su obra permanecerá y recibirá recompensa. El que puso hojarasca, madera, heno, cuando pase el fuego, todo lo perderá. Será salvo, aunque como por fuego. Así que el juicio a los creyentes no es sobre salvación, sino sobre recompensa. Y lo que está diciendo aquí Juan es que aguas, porque pueden perder parte de la recompensa, porque no están haciendo lo correcto, ya que les está pidiendo que se amen unos a otros. Pero no queda muy claro aquí todavía cuál es el problema, qué tiene que ver el amor unos con otros y esta parte. El versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que esto es de forma muy clara lo que muchísimos cristianos a veces no queremos ver. No sé si me explico. Conocemos personas, o hemos visto, yo en lo caso personal, personas que pastorean iglesias, que en sus inicios veías mucho esfuerzo en ser bíblicos. Buscaban apegarse completamente a la Escritura. Pero conforme pasa el tiempo, se despegan cada vez más y más y más y terminan completamente alejados de la verdadera doctrina. ¿Qué es lo que dice Juan aquí? Esas personas no tienen a Dios. Es muy grave, ¿no? Porque siguen teniendo congregaciones. Algunas congregaciones enormes. Enormes.
Y todos los que están ahí piensan que son de Dios. Este hombre que les predica asegura que es un siervo de Dios. Sin embargo, Juan pone el criterio en la doctrina. ¿Es bíblica o no es bíblica? ¿No es bíblica? No tienes a Dios. Así de simple. Oye, pero nada más un poquito no. Entonces tienes a Dios poquito. No existe el término ese, ¿verdad? En la Biblia. Es lo tienes o no. Es blanco o es negro. No hay grises. Entonces, esto es un punto que según Juan nos lleva a detectar a un verdadero creyente. Es lo que nos decía al principio. El anticristo no describe ni enseña al Cristo bíblico, sino que lo distorsiona. No permanece en la doctrina de Cristo. En este caso, quien haya empezado una doctrina correcta, pero no persevera en esa doctrina, queda en evidencia. No tiene a Dios. No es que lo perdiera, es que no lo ha tenido. Estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, es lo que ya nos había dicho Juan. Así que fíjate cómo empieza a armar el contexto para llegar al pasaje inicial de por qué no debes recibir a alguien en tu casa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Ok, entonces, ¿debemos hacer a un lado la doctrina para enfocarnos en proclamar solo el amor de Cristo? No, definitivamente no. Ahora, si todos aseguran tener la verdad, ¿a quién debes creerle? Todo el que dice, te traigo un mensaje fresco del corazón de Dios, ¿le crees? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué tal si sí? ¿Cómo puedes saberlo? O ya nada más te digo esa frase y dices, puras mentiras. ¿Qué tal si ese sí venía del corazón de Dios? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Le preguntas a alguien? A mí me han dicho algunos, oye, a ver, examíname esto, a ver qué opinas. ¿Para qué quieres mi opinión? No, pues para saber si está bien. O sea, entonces me crees a mí. Y si yo te digo, todo bien, y también estoy equivocado, ¿cómo le vas a hacer? Ambos nos caeremos un pozo, ¿no? ¿No fue lo que dijo Jesús? Son guías ciegos, pero guías de ciegos, ¿verdad? Que también están ciegos, asegura que ven, pero no ven. Traigo un mensaje fresco del corazón de Dios. Toda la bola de ciegos lo cree. No ven que él también está ciego. ¿Cómo le haces para saber que está ciego? No permanece en la doctrina de Cristo. Así que, ¿qué es lo que requieres tú para identificar al falso? Conocer la doctrina de Cristo. Si no la conoces, ¿cómo le vas a hacer para saber quién tiene la verdad? No puedes. Es imposible. ¿Verdad? Si alguien se atreve a decir, yo me congrego en árbol plantado y ahí está la verdad, tendría que preguntarte, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque Hernán siempre dice que él dice la verdad. ¿Sí? No, tú tendrías que decir, esto es la Biblia. Ahora, vamos a ver unos temas sutiles ahorita más adelante, a ver qué tan letrado estás en este asunto. A ver si es cierto. Pero el punto es que tenemos que ser como los judíos de Berea. Cuando llegaba Pablo a hablarles sobre Cristo y el Mesías, dice que revisaban y checaban en la Escritura a ver si ahí venía lo que Pablo les dice. Y si sí venía, lo recibían con gracia. Así que no puedes fiarte del criterio de ninguna persona, sino de lo que tú entiendes de la Escritura. El problema es que si vienes nuevo y lees la Escritura, ¿qué tanto vas a comprender? ¿Nada? Por eso es que son presas fáciles, ¿verdad? Por eso, muchas veces los falsos maestros tienen multitudes que los siguen. Son puros niños espirituales. También hay muchos viejos correteados ya, ¿verdad? Que por negligentes no saben nada. Y le creen al que habla por cómo habla o las cosas que dice. Pero quisiera que entendieras que el hecho de que muchas personas aseguran decir la verdad, eso no implica que la verdad no existe. Es el argumento que muchos tratan de decir. A ver, Hernán, hay como 3,000 denominaciones o 3,000 religiones. ¿Te aseguro que tú tienes la verdad?
y tratan de usarlo como un argumento en tu contra. O sea, tú me estás diciendo y asegurándome, Erna, que solo tú tienes la verdad y que todos los demás están mal. ¿Qué le contestas? Y dirías, bueno, no, pues no, ¿verdad? Todos tienen un cachito de la verdad. Pues entonces contradices lo que dice aquí Juan. Que tiene el Espíritu Santo, tiene la verdad. Si no lo tienes, no tienes la verdad. ¿Es posible que todas las religiones tengan algo de verdad? No, la tienes o no la tienes. Así que para determinar quién tiene la verdad, ¿qué es lo que se requiere? Que te pongas a estudiar. No hay un camino fácil. Qué chido que alguien dijera, esta es la lista de las verdaderas religiones, ¿verdad? Y aún así estás en el mismo error porque le estás creyendo a él. Tú tienes que sacar tu propia conclusión. Oye, pero son como 2,000, 3,000, 5,000. No importa. Si tú no necesitas analizarlas una por una. Muchas gracias. No necesitas analizarlas una por una. Basta con que entiendas cuál es el origen, según ellos, qué estamos haciendo aquí, cuál es el estándar de moral y a dónde vamos. Con esas 4 cosas puedes determinar si esa religión o doctrina se apega a la realidad. Más adelante hablaremos con detalle de ese tipo de cosas, pero por lo pronto es ilógico pensar que todos tienen verdad. Es ilógico. Alguien tiene la verdad y hay un esfuerzo que tenemos que hacer por encontrar la verdad. Entonces, si hablamos de católicos, mormones, testigos de Jehová, judíos ortodoxos, musulmanes, budistas, panteístas, teísmo abierto, etcétera, 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 no todos tienen la verdad, ¿verdad? Solamente hay 2 opciones, o ninguno la tiene, o uno la tiene. Si tú no te has puesto a estudiar y sacar una conclusión, no vas a poder determinar, según tú, cuál es el camino correcto. Lo hay. Y no te puedes jactar simplemente de que lo tienes. Tiene que haber pruebas, evidencias, lógicas, congruentes. Así que quisiera que viéramos parte de esto porque la Escritura nos dice que agregarle a la Escritura o quitarle a la Escritura es muy grave. Permanecer en la doctrina bíblica implica que no le agregas y que no le quitas. Vamos a 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Así que aquí claramente habla de no ir más allá de lo que está escrito. O sea, no le pongas cosas que no dice. Y la Biblia dice hasta aquí, pero yo tengo esta otra parte que le faltaba. ¿Verdad? ¿Qué me dices de la tradición? Nosotros, los cristianos protestantes, se supone, porque muchos que se llaman protestantes ni idea tienen de eso, se supone que somos solo escritura, ¿verdad? Solo la escritura. Ese es el estándar. Bueno, nuestros amigos católicos dicen no. Es escritura y tradición. ¿Qué entiendes por tradición? Todo lo que la iglesia haya declarado. Y tienes un serio problema, porque algunos declararon una cosa, más adelante la contradecían, luego la reafirmaban, luego la contradecían, y total, no se ponen de acuerdo. ¿Cómo puede ser confiable la tradición si a menudo se contradice? ¿Qué me dices de nuestros amigos mormones con el libro del Mormón? Que dicen, sí, ahí está la Biblia, pero le falta esto. Es ir más allá de lo que está escrito. Ahora, ¿qué dices de muchos cristianos que dicen que te traen una revelación fresca del corazón de Dios? Y dices, oye, pero no viene en la Biblia. No, pero Dios me la dijo. ¿Le están agregando? Sí. Como me sorprendió, creo que fue este hombre Cash Luna. Vi un video, parte de un video, donde él decía que él había descubierto qué es lo que realmente molestaba a Jesús. Porque Jesús claramente dijo que podrías hablar mal de él y eso no importaba, ¿verdad?
que lo podrían pisotear y lo que sea y no importaba. No hubo reacción, fue a la cruz, no se quejó. Dice, pero cuando entró en el templo y vio cómo se manejaba el dinero, agarró látigo y ¡pah! Dijo, así que lo que le molesta a Jesús no es tu pecado, no es tu mal comportamiento, sino que ofrendes mal. ¿Cómo ves? ¿Le está agregando? Dices, qué bárbaro. Ok, qué conclusión tan profunda. Y qué extraño, ¿verdad? Que tenga que ver con ofrendar mal. Pero bueno, este claro ejemplo de que no puedes ir más allá de lo que está escrito. Si hay algo que la Biblia no dice, no tienes por qué meterte. Dame una respuesta, Hernán. La Biblia no dice. ¿Cuál es tu respuesta entonces, Hernán? No lo sé. Lo más sabio que puedes decir ante una situación que la Biblia no describe es decir, no lo sé. Esa es la única forma en la que permaneces fiel. Si dices, no dice, pero yo creo así. Un ángel vino y me dijo, como dijo José Smith, la revelación que le dio un ángel, y está escrito como hubo un pueblo en específico que llegó al continente americano y está describiendo un montón de cosas y le agregan, ¿verdad? Ok, ahora vamos a Apocalipsis 22, 18 al 19. Apocalipsis 22, 18 al 19, aquí lo dice más claro, ¿verdad? A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro les advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Así que tanto agregar como quitar demuestra que eres un falso creyente, no provienes de Dios. Si realmente amas a Dios, ¿por qué querrías modificar su palabra? ¿Por qué querrías alterarla? No tiene sentido. Entonces, esos son los casos más descarados y más obvios, cuando le agregan o le quitan. ¿Qué hay de la Biblia de los testigos de Jehová? Le quitaron, modificaron palabras, específicamente las que hablan de la deidad de Cristo. Y llevaron al tribunal, no me acuerdo este hombre que hizo la traducción, su principal líder, y él hizo la traducción en griego y declaró que no sabía griego. Sin embargo, aseguran que su versión es la correcta, cuando los propios antecedentes históricos demuestran que no. Ahí es un ejemplo de que no le agregaron, sino que le modificaron quitando cosas que debiera de estar. Ahora, vamos a un caso más sutil, porque no todos son tan descarados, ¿verdad? Hay un caso todavía donde no necesariamente le agregan o le quitan, sino que la interpretación es incorrecta. Ahí es donde muchos dicen, es bíblico lo que dijo. Lo leyó en un pasaje. Y dice, sí, pero su conclusión acerca de ese pasaje no es correcta. ¿Cómo puede saber que su conclusión no es correcta? Bueno, porque si todos los 66 libros fueron inspirados por Dios, es imposible que uno se contradiga a otro, ¿verdad? Así que cuando tú concluyes algo de un texto, tiene que armonizar con toda la Biblia, con toda. Si no, no puede ser correcta tu conclusión. Así que vamos a un criterio más fino que el apóstol Juan nos da en su primer carta, primero de Juan 4, 1 al 3. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Así que Juan nos lleva, más allá de agregar o quitar, a enfocarnos en cómo hablan de Cristo y cómo entienden a Jesús, la persona de Cristo. Y es ahí donde se revela si proviene de Dios o no. Todo el proceso está centrado en Cristo. Cuando hablamos de que somos cristianos, es porque todo está enfocado en la persona de Cristo, Jesús. Así que vamos a considerar la forma en la que Juan describe a Jesús en Juan 1, del 1 al 4.
para poder hacer una comparación partiendo de ahí. Juan 1, del 1 al 4. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Ok, según Juan, aquí está describiendo quién es Cristo, y a qué conclusiones puedes llegar según esos pasajes. Bueno, en el principio ya existía el Verbo. ¿Este principio cuál principio es? ¿El principio de la creación? No, porque dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Así que antes de que todo fuera creado, ya estaba el Verbo, que es Jesús. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, así que Él es previo a la creación. En Él está la vida. Si Él es previo a la creación y todo lo creó Él, Él no puede ser una criatura. ¿Verdad? Y te metes en un dilema lógico. Si, como nuestros amigos testigos de Jehová dicen, Jesús es un ser creado, pero Él creó todas las cosas, para poder crear todas las cosas tuvo que haber sido creado, pero no pudo haber sido creado porque aún no creaba todas las cosas, así que lógicamente es imposible. La única explicación es la que propone aquí Juan, el Verbo era Dios. Entonces, si Jesús es Dios, Él crea todo y no tiene ningún problema. Eso implica que Jesús es la fuente de vida. Todo lo que tiene vida proviene de Él, no puede ser un ser creado. Esta es la principal y más clara definición de la deidad de Cristo. Cualquier persona que enseñe a un Cristo que es inferior a eso, según Juan, no tiene a Dios. Pero vamos un poco más, otras palabras de Juan, Juan 14:23. Dice, les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. O sea que es divino, es Dios y aparte debes amarlo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Ok? Ni Buda, ni Mahoma, ni María, ni el Santo Niño de Atocha, ni Joseph Smith te pueden hacer llegar al Padre, solo Jesús. Hechos 4:12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Solamente hay salvación en Cristo. Solo es, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Jesús puede mediar entre Dios y el hombre, es decir, para ponerte en paz con Dios, solo por medio de Cristo. Sin embargo, nuestros amigos católicos enseñan que puedes pedirle una multitud de santos. Y la lógica está así, Dios está tan ocupado y tú eres tan pecador que no te va a hacer caso. Y a mí una vez trataron de evangelizarme así. No sabían que yo era cristiano, no sabían que yo sabía la Biblia. Yo simplemente le seguí el juego a ver qué es lo que me decía. Muy amable la persona, me decía, mira Hernán, yo te vengo a hablar de nuestra fe católica y así, con mucho respeto, se lo reconozco. Fue una plática muy amena la que tuve con él. No llegamos a un punto de discusión. Y yo decía, oye, tengo una duda, ¿cómo llegaste a la conclusión de que María es mediadora también? Dice, es muy fácil, Hernán, es cuestión de lógica. ¿Tú te reconoces pecador? Sí. ¿Sabes que Dios es un Dios santo? Sí. ¿Qué será más factible? ¿Que una persona santa le pida algo a Dios y se lo cumpla? ¿O que si tú se lo pides te lo cumpla? ¿Y a qué te refieres? Dijo, bueno, ¿a quién le hará más caso Jesús? ¿A ti o a su mamá? ¿Entiendes la lógica del argumento, verdad? Asumen que Jesús es mexicano. Que tiene mamitis. Y que como tú andas mal con él, va a decir, Hernán, compadre, andas bien mal. ¿Cómo crees que te voy a ayudar a pasar tu examen? Porque estaba en la universidad. ¿Cómo crees? Y decía, rayos, pero tengo un as bajo la manga. María,
échame la mano. Ya le dije y no quiso. Me dieron, y va con Jesús y le dice, ¿qué onda, Jesús? Yo ya me puse de acuerdo con Hernán. Oh, sí, madre, como tú digas. Y entonces Jesús me lo cumple. Dije, ¿no supone eso que reduces a Jesús a un hombre manipulado por su madre? Y se quedó pensando. Y siguió la plática. Van a hacértela muy larga. Se comprometió, aunque ya no lo volví a ver, que iba a replantearse toda su creencia, porque no pudo responder ninguna de las preguntas que le hice sobre sus santos y sobre específicamente María como corredentora y todo ese tipo de cosas. Parece lógico su argumento, pues le va a hacer más caso a su mamá, pero eso habla de un desconocimiento profundo de la persona de Cristo, porque María no murió por mí ni por ti, ¿verdad? Y si solo hay un mediador y solo en ella hay salvación, no hay nadie que nos pueda poner en paz con Dios si no es por medio de Cristo. Entonces, un falso maestro, muchas veces sin quitar ni poner, te va a hablar de un Jesús distinto del que la Biblia dice. Y aquí te voy a pasar unos 4 términos para el que le guste, el que quiera estudiar más a profundidad, de herejías que han surgido de la iglesia. Es decir, no hablo de personas que se metieron, que eran ateos y que hicieron estragos en la iglesia, no. Personas que eran considerados parte de la iglesia y empezaron a enseñar doctrinas completamente erradas y contradictorias. Número 1 es el docetismo. ¿Se acuerdan que mencionamos esa palabra cuando estudiamos la primera carta de Juan? El docetismo dice de forma muy breve que el cuerpo humano de Jesús era una ilusión. Eso contradice a Juan 1 y lo que Juan nos dijo. Todo el que no reconozca que Cristo vino en forma humana. O sea, Cristo ya estaba desde el principio y en determinado momento del tiempo tomó forma humana. El docetismo dice que no tomó forma humana, que parecía humano pero era una ilusión. Contradice la Escritura. Arrianismo dice que Jesús fue creado por el Padre en cierto punto del tiempo, o sea, no es Dios. Aquí es donde caen los testigos de Jehová. Socinianismo. Jesús fue meramente humano, nacido virginalmente por voluntad del Padre. O sea, era un humano normal que por milagro nació de la Virgen María. Niegan la deidad de Cristo. Nestorianismo. Jesús se conforma de 2 personas distintas unidas. O sea, Jesús no es uno, sino 2. La parte humana y la parte divina. Contradice lo que Juan dijo. Juan dijo que Él es desde antes, desde el principio, y tomó forma humana. Sigue siendo el mismo. El nestorianismo nos habla de 2 distintos. Entonces, estos 4 conceptos teológicos surgieron desde el siglo XVI en adelante. Pero no creas que se han ido. Aunque no tengan ese nombre o no los identifiques por ese nombre, se siguen enseñando en muchísimas congregaciones que aseguran ser cristianas. Otros hablarán de agregados en referencia a una incapacidad de parte de Cristo o de una insuficiencia de su parte. Te van a hablar de corredentores o otros mediadores, como ya vimos claramente la declaración de la Iglesia Católica en cuanto a María como corredentora o mediadora de todas las gracias, madre de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero también nuestros amigos mormones tienen un problema con esto, porque aquí tengo yo 2 referencias. Ellos consideran a José Smith en el libro Jornal de Discursos, volumen 9, página 312, por si alguien lo quiera consultar. Dice que debes creer en tu corazón y confesar con tu boca que José Smith es profeta de Dios. Si te fijas cómo le adecuaron de la declaración de los romanos, se le aplicaron a José Smith. Y en el mismo Jornal de Discursos, volumen 7, página 289, dice: ningún hombre o mujer entrará al reino celestial de Dios sin el sin el consentimiento de Joseph Smith. O sea que para que puedas entrar al reino de Dios, Joseph Smith o José Smith tiene que darte su autorización. ¿Qué implica eso hacia la persona de Cristo? No es suficiente, ¿verdad? Lo estás disminuyendo a un grado que dices, tengo a Cristo, y te van a decir, te falta José Smith.
Rayos. Y si vas con los católicos, ¿no? ¿Te falta María? Bueno, leímos que solo hay un mediador, que solo en su nombre hay salvación, que solo Él te puede llevar al Padre. Así que ellos te hablan de la Escritura y tenemos prácticamente el mismo Nuevo Testamento, pero tienen cosas que mueven o modifican quién es Jesús, y Juan nos dice que no pueden tener a Dios. Así que, ¿soy un intolerante? Bueno, ¿es malo? ¿O hay ciertos grados de tolerancia? Pablo nos habló de que el fuerte en la fe tolere al débil, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el débil viene diciéndonos que te falta José Smith para salvarte? Ahí ya no hablas de alguien débil en la fe, hablas de un no nacido de nuevo, según la propia Escritura, de alguien que no tiene a Dios. Y en este caso el pasaje inicial viene a clarificar qué se debe hacer en esos casos, dado que solamente en Jesús hay salvación, dado que Jesús es Dios con forma humana en determinado momento del tiempo. Cualquiera que se desvíe de eso cae en la categoría que Juan nos dice de anticristo. ¿Qué tal si eres muy amable esta persona? Muy amoroso, paciente, buena gente, cariñoso, pero distorsiona la enseñanza bíblica de la persona de Cristo. ¿Qué debemos de pensar de esas personas? Ahí es donde se complica, ¿verdad? Yo lo pensé y conozco a muchos que han pensado así. Pero tan buena gente que es él, tanto que me ayudó. He escuchado muchas personas que me dicen, estaba en un momento muy difícil de mi vida y me ayudó a salir de ahí. ¿Cómo puede ser que no tenga la verdad? Hay algunos que siguen en congregaciones totalmente raras porque les da cosita hacer sentir mal a su pastor. Es que era tan lindo, me ha ayudado tanto. Bueno, segundo de Juan 1, 10 al 11, dice, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Cómplice. Es imposible la idea de muchos creyentes que en persona me lo han dicho. Estoy en una congregación errada, pero yo voy a hacer ahí luz. Yo mismo lo intenté. No funciona. Es bíblico, es correcto que alguien se quede ahí con tal de ser luz y se congrega y aporta y participa y todo, pero cuando se presente la oportunidad, les va a decir, no le creas, aquí te tengo la verdad. Vamos a reunirnos en secreto, para que nadie sepa, porque si se enteran nos corren. Y aquí voy agarrando a otro, ven, ya te dije también a ti la verdad. Y voy haciendo mi grupito mientras aquí engaño a todos. Y ¿es bíblico? No es bíblico. Apártate de los tales, dice la Escritura. No lo recibas en tu casa, no le digas bienvenido, porque te haces cómplice de sus malas obras. ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Lo primero que pidió, señora, ámense unos a otros. Si aceptas a alguien así en tu casa, no estás amando a tus hermanos. ¿Por qué? Porque aunque tú seas capaz de ver el error, los nuevos, los más débiles, no lo ven. Y tropiezan. Y tú estás ayudando. Cada que tú estás ahí involucrado, quizás no lo recibes en tu casa, nunca te va a visitar. Pero tú estás ahí, en la congregación, participas en los eventos, compartes sus mensajes, apoyas a la gente de ahí. Algunos hasta dan diezmo y siembra y todo. Eres cómplice del tropezadero que se provoca en esos lugares. Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Qué tanto debes odiar a los recién nacidos en Cristo como para estar ahí haciéndolos tropezar?
Es imposible que si tú has conocido la luz, sigas congregándote en un lugar donde no se predica a Cristo, al bíblico, donde no permanecen en la doctrina. Es incongruente en todo sentido. Y si no lo puedes comprender, te tengo una noticia. No tienes a Dios porque apoyas el mismo evangelio que contradice la Escritura. No, Hernán, es que yo estoy ahí por si Dios se da la oportunidad. Estás en pecado. Estás en desobediencia a lo que la Escritura enseña. Lo más claro y lo mejor que podemos hacer es pintar la raya y decir, no quiero tener nada que ver con ustedes. ¿Por qué? Porque no son inocentes. Porque lo hacen conscientemente. ¿Me explico? Entonces, Juan nos está hablando de una visita casual a tu casa. Llega tu familiar que no es creyente y dice, no puedes pasar porque no tienes la misma enseñanza que yo. Llega el testigo de Jehová, podemos hablar y dices, bueno, déjame le hago unas preguntas. No, ¿qué onda, Hernán? Estás en pecado, no lo dejes pasar. ¿Está hablando Juan de eso? Claro que no. Juan está advirtiendo a la señora y a sus hijos que por amor a los demás no reciba en su casa a los falsos maestros. ¿Por qué los estaba recibiendo en su casa? Vamos a 3 de Juan 1, 5 al 8. 3 de Juan 1, 5 al 8. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. ¿Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje? Como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Esta es la práctica común en aquel entonces. Cuando alguien pretendía llegar a predicar el Evangelio o enseñar a los creyentes, tenía que hospedarse en casa de alguien. ¿Qué es lo que estaba haciendo la señora elegida? Los estaba hospedando. ¿Qué incluía el hospedaje? Lo vemos desde tiempos de Elías, de Eliseo, la alimentación. Juan dice, he escuchado que algunos de tus hijos andan caminando en la verdad y te ruego que obedezcas el mandamiento de amarnos unos a otros. No recibas en tu casa al que trae una enseñanza diferente, porque te haces cómplice de sus malas obras. La manera en que Juan pide que muestre el amor es con la intolerancia, ¿verdad? Tratan de convencernos que la tolerancia es amor, en algunos casos. Pero tolerancia en ese tipo de casos es todo lo opuesto al amor. Ahora, ¿qué hacemos o cómo describimos a estas personas amables, amorosas, buenas gentes, que nos han ayudado quizás en algún momento de nuestras vidas, que nos impulsaron, aunque erróneamente, en las cosas de Dios? ¿Cómo se refiere la Biblia hacia ellos? ¿Cómo los nombró Jesús? ¿Cuál es el calificativo? Están errados en su doctrina, pero son amables. Bueno, hay una serie de pasajes en palabras de Jesús y de Juan y de Pablo. Leamos Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. La amabilidad, la buena atención, lo que hayan podido hacer, en ninguna forma justifica la falsa enseñanza. Son personas disfrazados de ovejas que por dentro son lobos feroces. Palabras de Jesús. Hechos 20:29. Sé que después de mi partida, aquí está hablando Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. ¿Cómo lo acaban? ¿Los golpean? No. Yo sé que muchos de aquí saben por experiencia propia cómo se destruye la vida de alguien por medio de la falsa doctrina, ¿verdad? Con información incorrecta, información falsa que te lleva a tomar decisiones incorrectas, que te apartan completamente de lo que debieras estar haciendo. Así es como se destruye el rebaño. Juan 10, versículo 1. Ciertamente les aseguro, palabras de Jesús, que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido.
Versículo 10, ahí mismo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que sabemos que el ladrón no es Satanás, ¿verdad? ¿Quién es? El que pretende pastorear sin la verdad bíblica. ¿Y cuál es el objetivo? Robar, matar y destruir. Oye, pero tan buena gente, ¿cómo va a querer hacer eso? ¿Cómo? Bueno, si es tan buena gente, ¿por qué no dice la verdad? Si te ama tanto, ¿por qué no te enseña la verdad? ¿No la sabe? Explícale. Dile, mira, aquí hay un error y te lo explico. No lo acepta y te dice, como la gran mayoría, aquí es lo que yo digo. Bueno, ¿dónde está el amor? El amor se va a acabar en cuanto te pongas en su contra, te lo aseguro. En cuanto no estés de acuerdo, se acabó el amor. Te vas a convertir en un satánico, en un endemoniado, y va a haber persecución en tu contra. ¿A cuántos ya les pasó? A mí también me pasó. No puede ser que pongas en la balanza. A ver, Jesús dijo que vienen a eso, pero no creo. No, mi pastor. Bueno, haces a Jesús mentiroso, ¿verdad? Así que, oye, es que ay, es tan buena gente. Y no, punto. No participo, no soy cómplice de lo que tú haces. Aunque yo puedo quizás subsistir, estar en el mismo lugar, reconocer todos los errores que dice y no tropezar, no lo hago pensando en mí, sino en todos los demás que sí tropiezan. Por eso el apóstol Juan ruega en que se obedezca el amor unos a otros. Así que el ecumenismo será bíblico. Debiésemos abrazarnos a todos como hermanos, aunque claramente niegan la persona de Cristo, aunque pretendan conocernos que necesitamos a alguien más aparte de Cristo. Es imposible, imposible. Entonces, ¿tenemos que ser violentos con ellos? Tampoco. No es un llamado a levantarte en armas y acabar con los infieles. No podemos olvidar el pasaje inicial. Aprovecha toda oportunidad. Que tu plática sea amena y de buen gusto. Así que no es que, vale, vamos a echarnos un round porque esos son falsos maestros. No. Simplemente no participes. ¿Verdad? Oye, ¿qué tal si hacemos una célula en tu casa? Ya me ha pasado con varias personas que dicen, me proponen una célula en mi casa. Y digo, bueno, ¿cómo está la enseñanza ahí? No, pues está mal. ¿Para qué la quieres en tu casa? Pues porque así vamos a estudiar. No entiendes el punto. Que si tú pones la célula en tu casa con una doctrina errada, eres cómplice de la destrucción que vas a generar ahí. ¿Verdad? Se vuelve muy complejo entender para algunos que el amor hacia los demás tiene un límite. El amor genérico que todos merecen no lo podemos negar. Ama a tu enemigo. Pero cuando se trata de la comunión, del aceptarlo en la congregación, de apoyarlo para que continúe en lo que él llama obra de Dios, está condicionado a la verdad. Unidad sin verdad es pecado. ¿Verdad? Debemos buscar la unidad, pero la primer base debe ser la verdad. Hace tiempo alguna iglesia, un pastor, me invitó a platicar porque tenía intereses en buscar una comunión entre distintas iglesias. Una persona muy amable. Nos hablaba de todos los beneficios. Dijo, ¿tienes personas ahí jóvenes? Dije, sí. A lo mejor aquí donde los jóvenes se van a enojar conmigo porque voy a decir. Así, yo también tengo muchos. ¿Qué tal si los juntamos y a lo mejor se empiezan a dar las parejitas y hacemos ahí un cambalache, ahí te paso el excedente y tú me pasas del otro y vamos haciendo que salgan? Dije, ¿y cuál es el punto de acuerdo doctrinal? No hay.
Aquí solo venimos a amarnos. ¿Cómo? ¿Y cómo sabes que alguien está caminando correcto? Eso no nos importa. Lo que venimos es a practicar el amor. Obviamente me negué a semejante asociación. ¿Por qué? Porque solo basta leer 2 de Juan, un capítulo, para darte cuenta que es incorrecto. Que la unidad sin verdad es pecado. Ahí está la Torre de Babel, ¿verdad? Todos unidos como uno, y Dios los separa. No le agrada a Dios la unidad sin verdad. Primero la verdad, luego la unidad. Así que por favor, como dice el pasaje inicial, si alguien se acerca a ti, o te visita, o te invitan a formar parte de un lugar que no tiene la enseñanza bíblica, no lo aceptes. No les digas bienvenido. Por amor a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Yo sé que muchos de nosotros podemos estar en un caso complicado porque tenemos familia con doctrinas cerradas, ¿verdad? O conocidos muy cercanos. Y se vuelve complejo mantener una relación cuando hay diferencias irreconciliables. En este caso, no los evites en las reuniones familiares. No estamos hablando de que te aísles, no. Simplemente no te involucres en actividades que impliquen la transmisión de una enseñanza equivocada. Visítalos, juega lo que quieras, convivan. Pero si se trata de, ven, apóyanos a este evento que vamos a hacer, no. ¿Por qué no? Ándale, qué bueno que me preguntaste, ¿verdad? Este punto y este punto, con toda la amabilidad y el respeto que se merece de nuestra parte. Llévalos a esta carta de Juan, en aquí dice. Es más, si tú crees que tienes la verdad de que yo estoy equivocado, ni tampoco me deberías invitar, ¿verdad? Así que, ¿entienden por qué nosotros no vamos a la macroplaza a orar? No vamos a las marchas, no vamos a muchas cosas que promueven una doctrina muy errada por obediencia bíblica, ¿verdad? Busquemos todas las oportunidades que estén a nuestro alcance para hablar de la verdad bíblica. Pero si se niegan, entonces obedezcamos por amor lo que se nos instruye. No nos involucremos en ese tipo de cosas. Vamos a orar, Señor. Queremos pedirte que nos des gracia y sabiduría para tratar con todos aquellos que por una u otra razón nos pidan apoyo o, como dice en el contexto de lo que dice Juan, busquen que les demos la bienvenida. Danos gracia para poder expresar tu verdad, sabiduría para saber cómo decirla, para ser prudentes, Señor, ser guiados por ti. Sabemos que debemos buscar el momento oportuno. Danos paciencia en algunos casos cuando sentimos que perdemos el control. Domínanos en ese momento, te lo pedimos, que nuestro carácter no controle la situación, sino que siempre podamos dar un testimonio de humildad, porque el que tiene la verdad no necesita escandalizarse, no necesita imponerse. Enséñanos a hablar como un verdadero hijo tuyo, a estar preparados para presentar defensa, como decía Pedro, para que cuando salga el momento oportuno estemos listos y sepamos qué decir. Enséñanos, Señor, a que nuestra plática sea siempre amena y de buen gusto, a pesar de que no estemos de acuerdo con ellos. Que no caigamos nunca en la violencia, en discusiones sin sentido, sino que con toda cordura y paciencia busquemos la forma de hacer clara nuestra postura bíblica. Enséñanos, Señor, a entender cómo es que si tú no tienes paciencia a nosotros y perdonas tantas dificultades y errores que hemos cometido, enséñanos también a ser pacientes en lo que respecta a la paciencia con nuestros hermanos en Cristo. Pero si alguno de nosotros se aparta y trae una doctrina completamente distinta
Concédenos tener siempre en claro que no podemos asociarnos con ese tipo de personas por el bien de todos aquellos que quizás aún no saben discernir, no han tenido la capacidad, no tienen el conocimiento y que pudieran tropezar, Señor. No queremos ser cómplices de sus malas obras. Queremos ser fieles a ti, Señor, que nos concedas la fidelidad para que no importa cuánta presión experimentemos o cuán difícil sea el momento, siempre permanezcamos fieles a tu doctrina, Señor. En aquel entonces les costaba la vida a los creyentes. Eran torturados, quemados vivos, entregados a las fieras. Hoy no nos enfrentamos a ese tipo de cosas, Señor, pero sabemos que tú eres igual de fiel. Y en los factores o situaciones en los que se pueden sentir muy presionados, cualquiera de tus hijos, que tus misericordias estén sobre nosotros y nos ayuden a permanecer fieles, Señor, y a defender la verdad por sobre todas las cosas. Que tu nombre sea glorificado entre nosotros, Señor, que el amor entre nosotros sea visible, de manera que se cumpla lo que Jesús te pedía, que sabemos que lo cumples, que la gente pueda ver que somos tuyos por la forma en la que nos amamos. Así que, Señor, gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta referente al tema, por favor, levanta la mano, te llevan el micrófono. Si la pregunta no es del tema, la podemos ver más adelante, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Sí. Levantaron la mano primero acá. Buenos días. Bueno, según la predicación, lo que acabas de decir, decías tú que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Uh-huh. Si una persona es nacida de nuevo, tiene el Espíritu Santo y no conoce la verdad, si no ha llegado el momento, pienso yo, en que entienda que debe de cambiar de iglesia, ¿está en pecado? ¿Tiene un Espíritu Santo o no lo tiene? Recordemos que hay pecados de ignorancia también, ¿verdad? Por cosas que no sabemos. Sí. Ahora, se entiende que una persona que recién nació de nuevo en las cosas de Dios no sabe prácticamente nada de lo que debiera estar haciendo, y es perfectamente entendible que esté haciendo cosas indebidas, porque más que la responsabilidad de él, la responsabilidad está sobre sus líderes, en encaminarlos. Sí. Cuando los líderes no le dan el valor que merece la Escritura y no es su máxima autoridad, los van a guiar por donde mejor les parezca. Pero no puedes tachar, aunque peca por ignorancia, no puedes tacharlo de no nacido de nuevo, porque no tiene el conocimiento que se requiere. Lo que veremos, bíblicamente hablando, es que va a haber un progreso, y que en determinado momento del tiempo Dios le va a hacer ver el error y va a salir de ese lugar. Pero si hablamos de creyentes de muchos años... A ver, no se escucha bien. Si hablamos de creyentes de muchos años, 20, 25, 30 años, que son hijos de pastores con doctrinas diferentes, y aún así se supone que tienen el Espíritu Santo. Okay. En cuanto a doctrinas diferentes, habría que hacer dividirlo en dos categorías: el fundamento y lo demás. Puede haber personas que toda su vida estén apegadas a algo que no es fundamental, equivocado pero no fundamental, y no hay ningún problema, sigue siendo hermano en Cristo. Pero si en lo fundamental están equivocados, si en la persona de Cristo no están en lo correcto, no importa que tengan 50 años de ministerio, según la propia Biblia, no tienen a Dios. Pero si en lo fundamental, o sea, son salvos, pero no entienden esto, ¿qué pasa? Si en lo fundamental tienen muchos años y no entienden, entonces no son salvos, porque lo que es del Espíritu se discierne por medio del Espíritu Santo. Si fuesen salvos y no saben detrás de muchos años, entonces estás diciendo que Dios es un mal padre, que nunca los disciplinó y que el Espíritu Santo nunca los guió. ¿Me explico? Sí, pero es imposible. Hablo de personas que tienen años predicando, que son para ese lugar, son excelentes predicadores, que atraen mucha gente, pero no tienen esto. Según lo que estudiamos hoy, eso no tiene nada que ver, ni la cantidad de años, ni la cantidad de seguidores, ni lo excelente que sea su discurso. Todo está en lo más sutil, o sea, todo está en entender cuál es el Cristo que predican. Y si no es el de la Biblia, no tiene a Dios por más años de ministerio que tenga. Y si eres un cristiano de cualquier tiempo que esté convertido, ¿verdad? Y dices tú que te llega toda verdad, ¿a qué verdad te refieres? ¿A Jesucristo? A la revelada en su Escritura. Ah, ok. Si ya vimos que la verdad proviene de Dios, ya que el Espíritu Santo te dice lo que oye del Padre,
y la Escritura es inspirada por Dios, ¿dónde encuentras la verdad? En la Biblia. Ok, gracias. ¿Alguien más? Acá había, ¿verdad? Gracias. Buen día, hermanos. Pastor, en el versículo que leímos, es Apocalipsis, cuando el apóstol Juan menciona algo así de que cualquiera que añada o quite algo. Sí, Apocalipsis 22. Es pregunta, ¿está haciendo referencia directamente o específicamente al libro de Apocalipsis y no tanto a la serie de escritos que después creo que le llamaron el canon y eso se formó tiempo después? O sea, cuando él está diciendo cualquiera que añade o quite, porque la idea es que después escuchas que tales personas le quitaron y luego ustedes le pusieron y ustedes le quitaron, y que está refiriéndose al libro de Apocalipsis específicamente o directamente cuando él escribe eso. Cualquiera que añade a este libro de la profecía, es pregunta. Y la segunda, pastor, haciendo referencia a lo que tú llamabas hace rato pláticas amenas, tratando de aplicar este pasaje a nuestros días, en nuestras vidas. Ya no digamos un falso maestro que se dicen ser cristianos, evangélicos, protestantes, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Cuál es tu comentario, pastor, respecto a, pues gracias a Dios tú tienes un mayor conocimiento que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero si estamos de acuerdo, conscientes de que nos falta tener mayor conocimiento de la palabra, ¿cuál es tu comentario respecto a que lleguen a nuestras casas personas que sabemos que son mormones o que son testigos de Jehová y que estamos de acuerdo en que no traen la doctrina de Cristo, en cuanto a que prestemos nuestro oído a ese tipo de personas? Y volviendo al contexto en el cual se está refiriendo este pasaje, relacionándolo con las doctrinas de la gracia, si la señora elegida y sus hijos, según las doctrinas de la gracia, habían recibido gracia irresistible y Dios iba a encargar de la perseverancia de los santos, entonces, ¿qué de malo habría en que el hermano Humberto escuche a un mormón, o escuche a un testigo de Jehová, o escuche a un católico, o cualquiera de nosotros, o que la señora elegida con sus hijos que andaban en amor hayan recibido un falso maestro? Si según las doctrinas de la gracia y realmente eran salvos, pues podían haber escuchado a muchos falsos maestros y no iba a cambiar realmente nada porque era por gracia. Esa es la segunda pregunta. Ok, en cuanto a la primera, por el propio contexto, ya que el canon no está definido ni nada de eso, Juan se está refiriendo al libro de esta profecía. Cuando yo menciono ese texto, hablo para ver qué tan grave era que se le agregara o se le quitara, pero mencioné que el propio Juan nos dice que el criterio es apegarse a lo que han oído desde el principio. Es decir, aunque la advertencia de Juan en Apocalipsis aplica para el libro de Apocalipsis, encontramos a lo largo del Nuevo Testamento que es exactamente el mismo criterio de apegarse a la doctrina de Jesús, a la de los apóstoles. Cualquier desviación, ya sea que se le agregue o se le quite, ya no te estás apegando a la doctrina bíblica. Así que la advertencia de Juan, aunque es propia del libro, la encuentras de forma consistente en el Nuevo Testamento. En cuanto a la segunda pregunta, el problema no era que simplemente los recibiera, porque si vemos, les dice que procuren recibir el galardón completo. Pero no les está hablando de que su salvación está en juego. Lo primero que dijo en el saludo es: la verdad está en nosotros para siempre. Me explico, no está en duda que puedas perder tu salvación, no. Aquí está enfocándolo al amor hacia los demás, porque si recordamos en la primera carta, los falsos maestros estaban sacando a algunos de la iglesia o estaban haciéndolos tropezar a los verdaderos creyentes, de manera que sufren pérdida, se meten en problemas no necesarios, en dificultades, etcétera, etcétera. Y hay una de las hermanas de la iglesia que lo sostiene, lo alimenta y lo ayuda para que siga enseñando eso. Juan le dice: ya no lo hagas. Ese es el punto. El problema no es que lo escuche. Ese no debe de ser un temor que el cristiano deba tener. Podemos analizar, escudriñar quizás algunas. Por ejemplo, si viene un testigo de Jehová, puedes invitarlo a sentarte y decir: a ver, explícame cómo está esto que tú tienes, para poder preguntarle en base a lo que yo he entendido de la Escritura. Y se puede dar una plática amena, y tenemos ejemplo en ese caso de Pablo en Atenas, o en las sinagogas, o en Troas, donde puso una escuela de debate.
nos dice que continuamente entraba en la sinagoga y debatía con los judíos. Claramente está especificado que el problema no es el intercambio de ideas. El enfoque aquí es que les están patrocinando a los falsos maestros, y a pesar de que están haciendo un daño, los creyentes se enfrentaban ante el dilema de: ¿les brindo hospitalidad como es mi obligación o se la niego porque es un falso maestro? Y Juan explica que deben negarla. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien.